tendrán toda la colaboración dominicana en términos con el ejército de República Dominicana. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones que ojalá el canciller en su momento pueda aclarar, sí, de que la República Dominicana tenga participación militar en un Haití convulso? El discurso de que no hay solución dominicana a la crisis haitiana. Eso significa, cuando tú sales a decir eso, es porque eso es una pretensión que le consta. Entonces, es muy peligroso. También habrá un pretexto para que ellos pasen a nuestro territorio y para que vengan masivamente, no solamente a quedarse como refugiados, sino a pelear. Es que vamos a formar parte de la confrontación. Atención, y todavía no se ha secado, aún no se ha secado la sangre de un soldado dominicano. Sí. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Siempre es más que un privilegio recibir en este espacio a Juan Miguel Castillo Pantaleón, un abogado constitucionalista siempre en favor del país, que vive informado no solamente de la República Dominicana, sino también de lo que acontece en Haití. Y con él vamos a conversar porque ahora entonces se cambia nueva vez el escenario ante la posible misión de Kenia en Haití, pero también hay unas declaraciones que colocamos al principio, que ya ustedes vieron, donde el canciller de la República Dominicana adelanta que la República Dominicana tendrá una cooperación militar y también comercial en favor de esta nación, lo que debe preocuparnos a todos. Bienvenido, Juan Miguel. José, muchísimas gracias. Cuando me llamaste temprano, que estas noticias, primer día del mes de marzo, referentes a la evolución de la crisis haitiana, la evolución de la anunciada misión multilateral, que está todavía dando tumbo, han pasado algunas cosas en las últimas 72 horas, y una entrevista que la conocida periodista Yulisa Céspedes hizo al canciller, que ha salido por segmentos, fragmentos de ella, en la que pareciera que hay la disposición del gobierno de alguna manera colaborar con la misión, y en la que menciona el ejército dominicano y colaboración de alguna manera de personal militar. Obviamente eso, cuando me llamaste, yo lo vi también muy preocupado, pues era lógico que, pues, como un ejercicio crítico, de análisis crítico, pero lo más objetivo posible, pues uno le dé seguimiento a esto, que es algo sumamente importante para nuestro país, puesto que la crisis haitiana, estando habitada la isla por dos estados, impacta o puede desestabilizar en la república vecina, que es la que nosotros habitamos, la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces eso es un tema de primordial interés para no solamente para los académicos y los funcionarios públicos, sino para toda la población, porque también todo esto está ocurriendo durante el desarrollo de un proceso electoral que ya celebró comicios con resultados y obviamente la toma de decisiones de un gobierno que de alguna manera ha fijado una posición, por lo menos en su narrativa y su retórica internacional, que no necesariamente resulta aquello que se esperaba de su gestión, sí. Porque ciertamente la imagen que proyectaba el candidato no es la misma que asume quien es el presidente de la República, sí, que cumple en este año el término de su mandato, pero que aspira a su continuidad. Entonces, obviamente todo eso es para, en el contexto, darle un seguimiento de 24 horas. Es decir, eso es un tema que no se debe descuidar por otros que resultan muy, muy inmediatos, porque este es un país muy politizado. Y también con las urgencias propias de las situaciones que se dan en un país de economía pequeña, pujante pero pequeña, en el que el día a día también es algo que nos obliga a todos a estar nada más concentrados en lo que
que lo que tiene que ver con nosotros mismos, y perdiendo por lo tanto esa perspectiva, ese telón de fondo, que es en donde al final del día se marca el horizonte hacia el cual nosotros en el devenir histórico vamos transitando. O sea, la visión de futuro es algo que todo el país tiene que tener en cuenta para el desarrollo de sus actividades, pero también para la toma de conciencia en medio de un escenario de renovación política del actual gobierno. Para que también por los resultados de las elecciones el gobierno no entienda que tiene un cheque en blanco. Eso es muy peligroso. Se asumieron compromisos en el último tercio del año pasado, el famoso Pacto Nacional. Sí, el famoso pacto aquel de que al final de cuentas resultó como yo dije, eso quedó... Eso se desvaneció porque ¿quién va a cumplir en Haití? No, estoy hablando del pacto, estoy hablando del Pacto Nacional por la Defensa de la Soberanía, Sí. que 20 y pico partidos de organizaciones pequeñas terminaron firmando. El único malcriado que no quiso firmar era el que no era político, en este caso era yo. Sí. Lo cual me produjo incluso roce de tipo personal con gente que decía que el hecho de que uno haber participado en eso le obligaba en cierta forma a uno a firmar, y eso no es así. Yo advertía que más allá de las palabras son las actuaciones. Entonces, efectivamente, nada de lo que se firmó ahí a lo que se comprometió el gobierno tampoco. Nada de eso se ha cumplido. Nada lo está cumpliendo. No, eso sí, uno ve que hay uno de los grupos políticos que estaba impulsando eso, que a la hora de inscribir candidatos no lo inscribió. Me refiero al presidente Abinader y la Fuerza Nacional Progresista. Y yo lo advertía. El tiempo me dio la razón. Entonces, ojo al Cristo que es de plata. ¿Y qué le parece a usted esas declaraciones que ojalá el canciller en su momento pueda aclarar, de que la República Dominicana tenga participación militar en un Haití convulso que no necesita de la injerencia ni del pretexto de la República Dominicana para luchar contra nosotros? Debe aclararlo por una serie de razones. En primer lugar, porque la posición oficial del gobierno dominicano ha sido el de no involucrarse en la crisis haitiana, que es lo que la prudencia aconseja. Además de que también es lo que exige el cumplimiento de los convenios de paz, de los tratados bilaterales entre ambos estados, de armonía, de que ninguno de los dos estados puede inmiscuirse en sus asuntos internos. Y obviamente ningún soldado dominicano debe pisar territorio haitiano. O sea, eso significaría poner en entredicho el cumplimiento de ese compromiso de neutralidad. Hay otro aspecto también. El gobierno haitiano no existe. Hay personas que están ejerciendo de facto, sin ninguna legitimidad constitucional, el poder, y se les asume en foros internacionales como interlocutores válidos a nombre de la nación haitiana. Pero eso es un ejercicio unilateral de los estados que lo imponen, impuesto en cierta manera, en base al reconocimiento como un gobernante con calidad jurídica, incluso para estar firmando convenios. Vemos lo que acaba de ocurrir con el señor Ariel Henry, que ejerce lo que él llama la primatura. Ese cargo no existe. Él fue un primer ministro nominado, nunca juramentado, y que en julio del año 2021 la comunidad internacional prefiere reconocer, a pesar de que el saliente Claude Joseph, que también tenía las funciones de canciller, pretendía su continuidad. Ese es el contexto. Entonces, el señor Henry es la persona que el Estado Dominicano también ha mantenido como en un reconocimiento tácito de la validez y calidad como representante del Estado haitiano. Y eso, en la crisis política que se ha ido agravando desde julio del año 2021 a esta fecha, que estamos ya en marzo del año 2024, porque el señor Henry, desde que asumió esa función, con carácter, entre comillas, provisional, se comprometió a la celebración de elecciones y estuvo mareando el tema, retrasándolo. Obviamente, en ese escenario, él se mantenía o se ha mantenido como jefe de gobierno.
sin Congreso, sin Corte de Casación, es decir, no hay Poder Judicial, no hay cabeza del Poder Judicial, la sucesión presidencial totalmente imposibilitada por el agotamiento de los mandatos del término de los pocos congresistas que quedaban durante ese tiempo, como una situación, según se fue deteriorando, porque no tiene un control efectivo del territorio con la enorme cantidad de pandillas. Él hizo un acuerdo, ofreció una especie como de solución intermedia a la comunidad política y iglesias, asociaciones empresariales, etcétera, que se habían consolidado en el llamado Acuerdo de Montana, que reúne 120 organizaciones y que planteaban una salida de derivar el poder hacia este grupo consolidado que dirigiría la transición. Entonces la alternativa que él pone en práctica para neutralizar la propuesta de estos sectores consolidados es la creación de una especie como de triunvirato infusional, con una representante del sector político, un representante a nombre de los sectores empresariales, y de eso hemos hablado aquí en tu programa, y otro de las iglesias, al que nunca otorgó herramientas ni recursos, ni mandato efectivo para hacer un cogobierno junto con él. Es decir, eso realmente fue una farsa. Y eso nunca operó, y él mientras tanto se queda mandando. El Acuerdo de Montana, por una multiplicidad de razones, tampoco se consolida, y lo que termina estableciéndose en todo el país, en todo el territorio haitiano, es el gobierno de las pandillas. Algunas de ellas logran incluso hasta consolidarse en grandes grupos, que era el caso, por ejemplo, de la que dirige un ex policía muy cercano en su momento al presidente Moïse, que es Jimmy Cherizier, más conocido por su apodo, Barbecue, y la GPEP, que reúne también otra federación de pandillas, que la dirige un personaje ominoso igualmente, pero menos conocido, porque no hace pronunciamiento, porque no tiene retórica política en sus declaraciones públicas, y de hecho la cara no es conocida, que es T. Gabriel. Las bandas tienen cabezas con nombres muy particulares. Unas son más delincuenciales que otras. En el caso de Cherizier tiene un discurso populista. Él estaba vinculado, como dije, políticamente al presidente Moïse, y Moïse rompió con él cuando la banda fue incluida como una organización de tipo terrorista, y el gobierno dominicano la incluye su nombre, encabezando los nombres de personas a quienes República Dominicana le prohíbe la entrada en el país. ¿Te recuerdas de ese listado de 20? Bien, okay. Entonces, en ese escenario es que se va desarrollando. Él, de todas maneras, sabía cuando juramentó esta comisión de 3, compuesta por la señora Manigat, la viuda de Leslie Manigat, el presidente de la Cámara de Comercio haitiana, Sancir, y el señor Floridor, que es un pastor protestante. Él ahí se comprometió a que celebraría elecciones y entregaría el poder el 7 de febrero del 2024. Fíjate que él se extendió del 2021, ya está para el 24, suma 2 años y pico. Entonces ahora llegó el 7 de febrero. Lógicamente él no celebró elecciones, no creó las condiciones. Él había nombrado una comisión provisional electoral a la que tampoco ni dio recursos y no pudo cumplir con un calendario de organización de elecciones, además de que tampoco hay condiciones para celebrar. Es decir, todo eso es una gran cortina de humo. Y pues llegó el 7 de febrero, y en el transcurso el gobierno norteamericano en octubre pasado envía, aún venciendo las resistencias del señor Henry, a una persona que es un operativo de la CIA que había participado en el segundo derrocamiento de Aristide, militar y un hombre de armas tomar, que empieza un súbito crecimiento y vamos a decir protagonismo en la esfera política, y la consolidación en tendencias o en una dirección de una parte importante de la oposición haitiana, en la que confluyeron, por ejemplo, el señor
el del grupo Piti de Salines, que es Jean-Charles Moïse, que es de izquierdas, financiado por Venezuela, había dirigido las protestas contra la embajada norteamericana en Haití, una persona que había hecho, poco después del asesinato del presidente Moïse, un viaje a Turquía, recordamos todo eso, que cuando regresaba quedó detenido en la Florida, interrogado porque los organismos de inteligencia norteamericanos habían detectado que él tuvo contactos con representantes del gobierno iraní y con el gobierno ruso en medio de esta guerra, señores, de Ucrania. O sea, fijémonos lo complejo que está. Entonces ese señor se une a este militar Philippe, que es este operativo de la CIA, que es de extrema derecha, se reúne uno de extrema izquierda. En el intermedio también hay otras figuras vinculadas al Petit de Salines que formaron su propio grupo y que impulsaron el movimiento Guacalé, que es un movimiento de resistencia civil y autodefensa contra las pandillas, con la repartición de miles y miles de armas blancas, machetes y colines y cuchillos para que la gente se defendiera. Este personaje, Marcelín Mirtil, alias Nek Arab, es de izquierda, también tiene un discurso político. Nek Arab significa negro árabe, el tipo se viste con una túnica y un turbante. El gobierno de Ariel Henry ordena su detención, él está preso. Entonces Claude Joseph, que también ha formado, el que había sido primer ministro, que quería seguir la condición, polemizar con la República Dominicana. Y que es un enemigo acérrimo de la República Dominicana, se ha convertido también en un opositor rabioso contra Ariel Henry, forma un grupo político que se llama Comprometidos con el Desarrollo, en castellano. Ese asume la defensa de este hombre que se ha convertido en una especie como de héroe y que ha sido victimizado por el gobierno de Ariel Henry. La defensa para la puesta en libertad de la prisión ilegal del señor Nek Arab, que no es de su partido, es del grupo. Fíjate que todo esto. Y mientras tanto, bueno, ha llegado el 7 de febrero, el señor no organizó elecciones y ya toda forma de credibilidad, incluso a sus defensores les resulta difícil mantenerla. Entonces, CARICOM, que es un organismo regional del cual Haití forma parte, ante el cual República Dominicana tiene la observación, es un observador, no es miembro, pero que de alguna manera sirvió de puerta, que nos abrió como sésamo el acceso al mercado de la Unión Europea y las firmas de los acuerdos de Cotonú. Esa es la razón por la cual el tema CARICOM es muy importante para nosotros. Celebra una reunión, es un organismo regional que reúne a todas las islas del Caribe, algunas de las cuales habían ofrecido participar en la misión multilateral aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado. O sea, yo estoy explicando muchas cosas que están pasando al mismo tiempo para que la audiencia entienda cuál es la dimensión. La dimensión, que solo se nos queden elementos fuera para que podamos, cada uno de nosotros como dominicanos, sacar nuestras propias conclusiones. Y por qué la declaración última del canciller en una entrevista de televisión a una de las preguntas de la periodista Yulisa Cepeda, es muy importante que el propio canciller aclare los alcances de lo que él dijo y lo precise por el contexto que todo esto tiene. En el contexto que todo esto tiene. De acuerdos. Y de acuerdo. Entonces, sigamos salpicando con datos lo que ha pasado en las últimas 72 horas, que son tantas cosas que pasan al mismo tiempo, que un análisis lo más objetivo y amplio posible, no debemos de dejar fichas fuera. En CARICOM, quien presidió la reunión del CARICOM fue en Guyana el presidente, el primer ministro, que ha establecido grandes relaciones o relaciones muy estrechas con el gobierno dominicano, porque la República Dominicana le está comprando gas natural a Guyana. O sea, eso. Y Guyana incluso tiene una membresía no permanente en el Consejo de Seguridad y fue la que permitió al presidente Abinader agotar un turno cuando el Consejo de Seguridad se reúne para hablar del cambio climático. Y el presidente ahí es cuando dice, hace varias semanas, si República Dominicana, o luchamos todos juntos para salvar a Haití, o República Dominicana luchará para salvarse ella. O sea, entendamos por qué Guyana es también una ficha importante regional. Entonces ahí emplazan a Ariel Henry y le dicen, óyeme, es que tú te has comprometido en unas elecciones el día 7, tienes que ponerle fecha a esa, ponle fecha. Y comprométete realmente a entregar eso. Entonces, ¿qué hace Ariel Henry en Guyana? Hace apenas unos pocos días. Dice, sí, está bien, yo lo voy a hacer. Lo mismo que la vez anterior. ¿Y cuándo? Bueno,
pues yo me comprometo a entregar en octubre del año 2025. O sea, él se metió una reelección, para llamarlo de alguna manera, de 1 año y medio. Estamos en marzo del 2024. Octubre del 25 es casi 1 año y medio, 17 meses. Entonces, eso generó en Haití todo un disgusto en las últimas 72 horas, un gran disgusto porque es el colmo de la desfachatez. Ajá. Y él dice, sí, y voy a compartir el poder, el gobierno, con la oposición. Que es exactamente lo mismo que él había dicho anteriormente cuando puso de mojiganga a la señora Manigá y a los demás. Lo que yo había mencionado hace un ratito, traído al recuerdo. Entonces, al mismo tiempo se está celebrando, esto es noticia de las últimas 24 horas, una reunión de otro organismo regional que es la CELAC. Se está celebrando en Antigua, la Comunidad Económica Latinoamericana y el Caribe, que es otro organismo regional muy importante, en el que Guterres, pues otra vez también dice lo mismo. Al mismo tiempo, la misión multilateral que Kenia se ha ofrecido a comandar tenía un obstáculo constitucional. El presidente Ruto, que es el presidente de Kenia, ha ofrecido eso, pero él no podía hacer eso constitucionalmente y fue bloqueado por un juez que le prohibió, le suspendió la ejecución de ese ofrecimiento. Y una de las razones jurídicas de mayor peso es que entre Kenia y Haití no hay un convenio que le permita a Kenia válidamente enviar tropas a esta república, lo cual viola un principio básico de derecho internacional, porque viola el derecho de intervención. Los estados no intervienen militarmente, salvo que lo convenga el país que va a recibir esa tropa. Entonces, en Washington, recordemos que el presidente Blinken había tenido también una reunión con Ariel Henry hace una semana y tanto, y entonces obviamente le dice, bueno, ok, lo que tienen que hacer es firmar un convenio. Entonces, este señor que no tiene legitimidad alguna, arranca para Kenia, no sé si habrá regresado ya, arranca para Kenia a firmar rápido un convenio para que le quite la justificación legal a la prohibición o suspensión judicial que hay en ese país para que Kenia pueda actuar. De la misma manera, la política exterior norteamericana, con el señor Blinken a la cabeza, se mueve en el resto del continente africano y logra que Benín, otra nación africana, ofrezca también participar en la misión, ya de dos naciones africanas, y se amplía el techo de la cantidad de dinero necesaria para ayudar a esa intervención. Habíamos con un poquito de chiste, hablado de lo que había pasado. Kenia pedía 600 millones, en Naciones Unidas dijeron que 500, Estados Unidos dice que podía ofrecer 200, pero a final de cuentas ofrece 100, fíjate cómo va bajando, pero que a final de cuentas lo que pide son 50 y el Congreso norteamericano prohíbe esto y solamente aprueba 10. ¿Te recuerdas el chiste que hicimos? Una pulga hacia abajo. Sí, cuando el niño le dice al papá, dame 50 centavos, y le dice, el 40 centavos, 30 centavos son muchos. ¿Para qué tú quieres 20 centavos? Toma 10 y dale 5 a tu hermano. Eso fue lo que está haciendo el gobierno. ¿Te recuerdas el chiste que hicimos la vez anterior? Sí. Bueno, pues exactamente. Entonces, Francia solamente ofreció 2.3 millones de dólares. Entonces, obviamente, si no hay dinero, no hay posibilidad, y por eso hemos hablado de que si no hay dinero, todo esto son prolegómenos. Pero realmente al final del día, ¿quién va a cubrir esto? Entonces, en esta semana, de nuevo se habla de 600 millones de dólares en un plazo de 2 años. Ya se está precisando un poquito más. Y para que abierto las donaciones. Entonces, en las reuniones del CARICOM, también ha participado en esta semana empujando un poquito el tema Brasil, que recordemos está gobernada por un presidente que vuelve al poder luego de estar preso, pero que es de izquierdas. Y recordemos que en el territorio haitiano hay un actor político que tiene un partido que es muy pugnaz, que es Pití de Salines. Y obviamente viéndose la inminencia de que quizás se pueda producir una intervención multilateral, pues esta franja ideológica que tiene mucha presencia en Latinoamérica, porque hay multiplicidad de regímenes socialistas, actúan en cierta manera en mancuerna con los otros poderes
hegemónicos mundiales. Sí. Y Brasil además es un peso pesado. Recordemos que Brasil fue quien encabezó la primera misión de la MINUSTAH. Recuerda que era un general brasileño que, por cierto, se suicidó estando allí en recordamos eso, ¿verdad? Sí. La primera misión de la MINUSTAH. Y pues este señor es uno también de los que junto con los demás miembros del CARICOM empuja a Ariel Henry a hacer este compromiso. El señor Guterres de nuevo pone el tema en la CELAC hace menos de 24 horas y pues reafirma el interés y ahí anuncia que otros países más, además de Benín en África, también lo hace incluso con cierta alegría, han anunciado que van a enviar soldados. En este caso, por ejemplo, Bangladesh, que es un país que está cerquita de la India. De mal recuerdo, porque está muy cerca de Nepal. Recordemos que quienes llevaron el cólera. Bueno, justamente ellos. Países que son de esa región, en donde su soldadesca, pues ya quizás biológicamente ha desarrollado defensas naturales a muchas enfermedades, pero en Haití, mientras tanto, ¿qué ha pasado? Con el señor Henry estando en África, firmando ese acuerdo que acabamos de hablar, esta animación del anuncio o la puesta en marcha de la misión multilateral para pacificar Haití, que lo que se percibe por el pronunciamiento de Ariel Henry es que la misión multilateral ha torcido su rumbo. Ya no se percibe en Haití como una misión que viene a pacificar a Haití, a luchar contra la pandilla, sino como una misión militar que va a sostener el gobierno. El gobierno. Que es lo peligroso, entonces, que choca con la declaración del canciller. Bien. Fíjate todas las cosas que yo he dicho, ya estamos llegando al final, ¿verdad? Ya estamos llegando al punto actual. Es en ese contexto en donde las cosas han girado en ese sentido y que ha sido percibido así. Obviamente en Haití se han multiplicado las protestas y los aeropuertos haitianos, principalmente el de el Toussaint Louverture, sí, de Puerto Príncipe, ha sido objeto de ataques que dañaron incluso algunas aeronaves de líneas aéreas, de las escasas que continúan haciendo vuelos regulares, atacando con armamento, con muchos proyectiles, las instalaciones aeroportuarias, dañando naves, y obviamente el propósito es, porque ya un grupo ha reivindicado liderar esa ofensiva que persigue evitar, porque así lo ha declarado públicamente ya, que el Ariel Henry pueda regresar a Haití. Y que al mismo tiempo llama a su soldadesca, a todos estos pandilleros, a atacar personalmente y secuestrar a los funcionarios cercanos a él para que, aún él llegue, no tenga con quién gobernar. ¿Quién hace ese llamamiento? Estoy hablando de una cosa hace pocas horas. Pues Jimmy Cherisier. Extrañamente, el señor Philippe, que había estado tan activo, está, vamos a decir, un poquito en la penumbra. Bajo perfil. De bajo perfil. No mucho, pero sí de bajo perfil en los últimos 12 días. Pero sí se sabe, sí, porque así lo hizo conocer el señor Moïse, Jean-Charles Moïse, el de Petit Dessalines, que se había aliado con el señor Philippe. Y ya tú ves lo que ha hecho CARICOM, empujado por el gobierno brasileño. Entonces, pareciera, porque eso son ahora especulaciones, o un ejercicio de analítico de probabilidades, que probablemente sea lo que esté ocurriendo. Bueno, es posible que estos sectores de izquierdas estén viendo que en el escenario futuro inmediato ellos no pueden quedar fuera del tablero. Tienen que jugar un rol, un papel en la transición, si es que esta se da. Que de parte del señor Henry es la puesta en escena de un capítulo repetido en donde él se perpetúa, gana tiempo y sigue gobernando. Con una cuota de poder. Bueno, sigue gobernando. Es decir, la única autoridad reconocida en el extranjero es la de él. Él sigue gobernando, entre comillas. Aunque si se le puede llamar gobernar a una cuestión que es casi ilusoria, porque él no tiene control efectivo ni sobre el territorio, sino sobre la población. Y no hay gobierno. No hay gobierno efectivo.
Y lo que está pasando con estos grupos de pandillas que ya han anunciado una ofensiva y la están poniendo en práctica. En los ataques, incluso con la sede del consulado de Jamaica fue afectada. Sí. Y entonces, ese es el escenario actual. En medio de todo esto, ya llegamos al día de antes de ayer o de ayer. El canciller dominicano va a un programa de televisión. Se refiere a la firma de estos convenios, de los cuales se venía hablando hace tiempo. Evidentemente se está refiriendo al convenio entre Kenia y Haití para legitimar la presencia de tropas como parte de la misión multilateral autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero dice que República Dominicana va a brindar asistencia, que ya lo hace desde el punto de vista humanitario, porque el mercado binacional prácticamente alimenta a una parte considerable de los haitianos. Pero entre las cosas que él habla, en los segmentos que hasta este momento uno conoce de esa entrevista, él habla del ejército dominicano. Y algunos medios noticiosos en República Dominicana ya han asumido que la asistencia que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, va a brindar a la ejecución del mandato de esa misión multilateral para pacificar a Haití, incluiría algún tipo de asistencia militar. Eso es lo que se ha inferido. No necesariamente significa que eso es lo que él está diciendo. Y obviamente eso hace saltar las alarmas, o por lo menos se nos prenden muchísimos bombillitos rojos en el tablero. Totalmente, porque eso da pie a que no solamente sean, por ejemplo, las pandillas que están organizadas que puedan atentar contra los intereses de la República Dominicana, sino que la propia población que no está involucrada en el conflicto nos vea como un intruso y como un enemigo y como un agente que quiere certificar más allá la presencia de Ariel Henry en el poder. Es decir, que República Dominicana se estuviera involucrando en un tema ya que ha hecho un giro hacia la política, es decir, hacia el reconocimiento político de un gobierno de facto que es tremendamente antipopular, que no cuenta con el apoyo de la gran mayoría. Y eso es sumamente peligroso porque sería instrumentalizar a la República Dominicana en un juego político haitiano. Pero además, desde el punto de vista del derecho internacional, significaría desafiar los convenios Totalmente bilaterales que nos prohíben involucrarnos en ese tema. Pero en tercer lugar, implicaría en vísperas de unas elecciones presidenciales hacer quedar muy mal la credibilidad de un gobernante que aspira a reelegirse, que a ver, se da ya prácticamente por ganancioso, porque hay un triunfalismo en las filas del partido de gobierno, visto los resultados de la consulta municipal, de las elecciones municipales. Entonces, también puede ser algo que nos crea a nosotros a veces la percepción sustituye la realidad. Sí. Nos cree de antemano una mala atmósfera con los dos pueblos. O sea, entre los dos pueblos. No estamos hablando de gobierno, entre los dos pueblos. Creo que el canciller lo mejor que puede hacer es terminar de precisar y aclarar eso de manera oficial. De manera rápida. Claro, porque eso no le conviene a nadie, empezando por el propio gobierno al cual él sirve. Sí, sí. Y además también que República Dominicana no puede arriesgar la vida de ningún soldado en un conflicto que no es de él. Yo creo que se ha excedido incluso hasta con el presidente de negociar con Kenia, el presidente dominicano, para que vaya e intervenga, porque se ve que no hay una neutralidad y el país tiene que jugar un papel neutral, solicitar la asistencia internacional, pero que sean los principales actores de la ONU y demás, para que la Unión Europea, para que Francia, para que Estados Unidos, para que China, para que Rusia sean quienes tomen quizás el control, pero no incidir. Porque si se preserva, si se mantiene la presencia de Ariel Henry y el conflicto escala mucho mayor, también habrá un pretexto para que ellos pasen a nuestro territorio y para que vengan masivamente, no solamente a quedarse como refugiados, sino a pelear. Es que vamos a formar parte de la confrontación. Atención, y todavía no se ha secado, aún no se ha secado la sangre de un soldado dominicano. Sí. Que se quedó así como se sabía que iba a quedar. Sí, sí, sí. Muerto por haitianos
El soldado estaba lamentablemente solo en ese momento, su compañero fue a chequear algo y lo dejó. Quedó solo y efectivamente fue muerto, presumiblemente para robarle su arma de reglamento. Su arma, que era un arma automática, un arma larga. Sí. Entonces, el gobierno debe, esa sangre, ese acontecimiento es muy inmediato, es decir, no tiene un mes. Entonces, no puede ser que la noticia de mañana sepulte la de pasado mañana. Cuando tú vienes a ver, todo eso está ahí aún. Y los acontecimientos se vienen precipitando. Yo siempre he advertido que nosotros debemos estar muy atentos a esto porque la posibilidad de que la solución o válvula de escape de la crisis haitiana de alguna manera encuentre en la República Dominicana un escenario apropiado es algo que todos sabemos que se ha barajado, se ha acariciado como una ilusoria esperanza de parte de potencias extranjeras, de que la República Dominicana cargue de alguna manera con la crisis haitiana. Sí. Y la mejor confirmación de que eso es así es que el presidente tiene desde que asumió el poder, contrario a lo que se esperaba de él, es el temor que teníamos mucho. Sí. El discurso de que no hay solución dominicana a la crisis haitiana. Significa que cuando tú sales a decir eso, es porque eso es una pretensión que le consta. Entonces, es muy peligroso que se pueda dar la impresión de ambigüedad. Sí, sí, sí. Eso no es bueno, porque la percepción muchas veces termina sustituyendo la realidad. Y no nos cabe la menor duda de que si se brindase algún tipo, por una explicación incompleta o confusa, de alguna manera ambigua, la impresión de que el Estado Dominicano concurriría en alguno de esos despropósitos, la República Dominicana lamentaría terriblemente, todos los dominicanos lamentaríamos que una cosa así ocurriera, porque las consecuencias no serían buenas en ningún escenario posible. Consecuencias fatales. Sí, que eso es lo que se prevé, por lo que yo entiendo sensato su llamado. Claro. Por eso también esta entrega ha servido, dando la oportunidad de que el gobierno, de que el canciller, pues, manifieste su posición de una manera mucho más clara, porque nosotros no estamos de acuerdo con que ningún militar dominicano se inmiscuya en ese conflicto y no queremos que tampoco esas declaraciones den pie en este momento de tanto conflicto en Haití para que a nosotros se nos vea como un enemigo de esa nación. Nosotros no somos enemigos de Haití. O de que somos el sostén o soporte de un gobierno profundamente antipopular. Claro, ni que tampoco tenemos una injerencia para que ellos tengan más problemas. La posición de República Dominicana, como usted ha dicho, también debe ser neutral. A ellos que resuelvan como puedan y a la comunidad internacional que resuelvan como pueda. Y mientras tanto, lo que se debe hacer aquí es mantener el control fronterizo, que eso es lo que nos compete. Y muchos aspectos y muchas cosas que han quedado sobre la mesa. El gobierno dominicano tiene que dar una respuesta en términos de ejecutorias. O sea, por eso yo siempre hago el énfasis en que hay una retórica, una narrativa. Pero eso es simplemente expresa lo que supuestamente son las intenciones, pero al final del día, lo que en términos prácticos se ejecuta es lo que expresa la real voluntad de los gobiernos. Sí. Se firmó un pacto en octubre, como si se hubiera firmado sobre papel mojado. Advertí que la mayoría de esas cosas se reducían al cumplimiento de la ley. ¿Qué ha pasado con el cumplimiento del 80-20? Bueno, con la enorme cantidad, no vamos a detallar la cantidad de cosas que están ahí. Ninguna de esas sea. Lo único que salió de ahí fue muchísimas alianzas de partidos y organizaciones minoritarias. Fue obviamente una especie como de ocasión para convidar. Para tener un acercamiento. Claro, y bueno. Propiciar alianzas. Pero de eso, de más nada se habló. Bueno, hasta un candidato presidencial salió
de buenas a primeras como candidato a senador. Sí, sí, sí. Eso es así. Guillermo Moreno. Sí, era de los grupos políticos que estaba ahí. Pero de eso no se ha hablado. Voy a ver si Guillermo Moreno ha hablado de eso. No va a hablar de eso. ¿Y dónde está lo que firmaron? Demostrándonos a los ciudadanos de que eso es pura politiquería, que eso es una farsa. Por eso uno desconfía tanto de los políticos. Claro. Entonces, eso le ha quedado al gobierno sobre la mesa. Obviamente la gente, por sus preferencias políticas partidarias, tiende a no pensar en eso y dice, bueno, yo voy a votar por, no me gustó el otro tiene una tasa de rechazo, o los otros, entonces terminas eligiendo lo mismo, o reeligiéndola. Pero los dominicanos tenemos que estar un poco más atentos a las cosas. La muerte de este soldado, eso quedó ahí, señores, el canal, eso quedó ahí. Sí, sí, sí. Y el agua está cogido. Claro que sí. O sea, el fracaso de la política dominicana exterior es ostensible. La única cosa de la cual se puede, si se quiere, van a hablar, pero no tanto como política exterior, sino como retórica presidencial, es el de no dar la impresión de que República Dominicana va a asumir un rol pasivo o de complacencia por pasividad en una crisis haitiana absorbiendo gran parte de las consecuencias previsibles de esa crisis. Por ejemplo, el gobierno dominicano dijo, yo no reconozco el plan de contingencia, pero cuando Juan Miguel Castillo Pantaleón y un grupo de abogados, a nombre de muchísimos ciudadanos y entidades, demandó la nulidad de ese documento que produjo el Instituto Nacional de Migración, 3 equipos de abogados, uno del Ministerio de Interior y Policía, uno de la Dirección General de Migración y otro del Instituto, fueron ahí a oponerse a esa acción. O sea, no estoy de acuerdo con eso, pero no quiero que lo anulen. No hay coherencia. El último de los escritos, con 3 años de retraso, porque de esos son 4 años. Eso fue en el 2020 que se denunció. Y el proceso judicial se terminó a principios del 2021. Y estamos en el 2024. Un escrito tardío fue sometido por la Dirección General de Migración en diciembre, señores. El que tiene un poquito de conocimiento de derecho sabe que es una cosa que no procesa, un caso concluido. Y los jueces, el sistema de justicia dominicano, mareando eso, no lo fallan. Cuando deberían asumir. No, pero la cosa que es francamente inconstitucional. Entonces, sí, me encantaría creer en las palabras, en la retórica presidencial, discursiva, estupendo lo que dice Naciones Unidas, que si va al Consejo de Seguridad, que vuelve y repite. Pero en la práctica, a ver, sí está sellada la frontera, pero ¿cuántas haitianas parturientas alumbraron en los hospitales? Un reporte hace como 2 semanas. Superó las cifras anteriores y no es verdad que esas parturientas se materializan en territorio dominicano, cruzan por algún lado. ¿Por dónde están cruzando? Y está sellada la frontera. Y se están concediendo visas por detrás. Eso no es verdad, eso es mentira. Eso sigue activo. Eso sigue activo. El gran negocio. Y con relación a estas declaraciones que han salido en estos días de una preocupación de algunas personas vinculadas a la documentación sobre un recurso que tiene la Junta Central Electoral, ¿qué usted sabe de eso? Sí, bueno, también, y eso es parte de las preocupaciones de la gente, el dominicano lee poco o lee mal. Por eso es que el rol que uno juega y que uno ha asumido con responsabilidad como ciudadano, porque quien les habla, todo el mundo sabe que es simplemente un abogado que tiene algún nivel de preparación académica de tercer nivel, que ha tenido una trayectoria pública, alguna vez fue juez, que tiene una trayectoria de vida. No voy a venir aquí a decir lo que uno es, porque el país lo sabe. Es un cierto nivel de credibilidad y de capacidad de explicar las cosas, de informar, porque participó en una entidad que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, una ONG, que tiene una pequeña subvención, el gobierno de Abinader se la quitó, por cierto. Se la terminó quitando. Claro, porque lo que uno dice no cae bien, es que, y uno ha tratado de hacer lo posible por no lucir un antagonista para que no se malinterprete políticamente, o sea, uno no tiene interés político, pero uno tiene que jugar el rol de llamar las cosas por su nombre con la mayor responsabilidad. Entonces ese rol cívico uno lo ejerce. Nadie le paga a uno para eso, al contrario, eso significa para uno incluso pérdida económica. Pero alguien tiene que hacerlo. Y entonces, como uno también ejerció la docencia por muchos años y uno se hartó de explicar cosas a los estudiantes, el nivel de asimilación de lo que uno comunica, pues dota de herramientas
cognitivas a los oyentes, a los televidentes, Sí. que entonces pueden entender pueden formarse su criterio de la manera más clara. Producto de todo esto, pues uno ve, pero no puede estar hablando de todo el tiempo. Uno tiene que ser reservado porque tampoco uno no quiere entrar en contradicciones innecesarias con gente que estos temas le preocupan, pero que no tienen el mismo nivel de rigor ni de dominio de las materias y se adelantan a satanizar y a condenar cosas. Tuve que hacer ese gran prolegómeno para que se entienda con el mayor respeto. Esa impetuosidad de mucha de esta gente con la que siento muchísima afinidad y simpatía. No quiero utilizar el término despectivamente, pero peca de galloloquismo. O sea, es que tú no puedes estar brincando por todo. Léete las cosas y pide una consulta. Algunos se la piden y uno está siempre disponible para complacer cualquier inquietud de tipo académico. Esa resolución de la Junta Central Electoral, para que se entienda, y lo llamo algo, es la que establece el procedimiento claro de cómo se ejecuta la transcripción de las partidas o declaraciones de alumbramiento o nacimiento de los hijos de extranjeros en tránsito y de los naturalizados. Atención. El nacimiento es un hecho, tiene efecto jurídico, pero es un hecho. Cuando una mujer pare y tira un muchacho, dónde lo hace y cuándo lo hace es una cosa que no controla el que nace. Pero ese que nace es un ser humano y tiene derecho a una cosa que se llama la identidad. La identidad es un derecho fundamental. No importa la nacionalidad que usted tenga. Le tocará la que le corresponde de acuerdo a las condiciones de su nacimiento y al origen de sus padres. Si usted nace de unos padres que tiene en su nacionalidad el jus sanguinis, le transmiten los padres la nacionalidad al hijo. Por lo tanto, si está establecida la nacionalidad de los padres, la patria no existe. La patria es una vulneración muy grave de los derechos fundamentales porque usted no tiene ante quién reconocer, ante quién se le reconozca, a ninguna autoridad, a ningún Estado, como alguien que merece protección. La nacionalidad es fundamental para tú establecer la cantidad de derechos, también de deberes, pero de derechos y quién te puede brindar la protección diplomática, qué Estado. Entonces, los hijos de haitianos son haitianos, pero cuando nacen su consulado no funciona o funciona muy mal y al final del día la documentación que se provee en el establecimiento de salud donde el niño o niña alumbra, donde nace, se la provee la autoridad administrativa del país. ¿Cuál? El certificado del nacido vivo se lo da a un funcionario de salud pública, que es un médico, ¿verdad? Del hospital. Sí. Pero con eso, ¿a dónde va? Bueno, pues va ante la oficialidad del Estado Civil Dominicano para que certifiquen con un acta que haya nacido un niño o niña hijo de unos extranjeros, para que lo asienten en el libro de extranjería. Eso es lo que establece la Constitución y la Ley de Migración. Y por eso le llaman a esas constancias de nacimiento color rosado. Estamos claros en eso, ¿verdad? Ahí no hay confusión. ¿Qué ocurre? Que una cantidad de esas personas que son extranjeras, aún nacido en la República Dominicana, pues obviamente no van a tener nunca un acta de nacimiento haitiana porque aunque la Cancillería, la Junta Central Electoral remite eso a Cancillería y Cancillería se lo remite a la Cancillería haitiana, el Estado haitiano es el único Estado que tiene relaciones diplomáticas con el Estado dominicano que se niega a recibir eso, para que se sepa. Es decir, el Estado haitiano es que fomenta la indocumentación haitiana entre sus nacionales. Y hay todo un comercio alrededor de eso. Una mafia grandísima para poderle dar pasaporte y papeles. Los pobres haitianos pasan las 1001 con su propio Estado. Los dominicanos no tenemos culpa, pero tenemos una realidad humana. Esa gente nace aquí. Y muchas veces, porque no tienen a veces otra forma de vivir, terminan desarrollando su vida como extranjeros, pero el único documento que tienen es esa partida de nacimiento. Para manejar esa situación de facto, la Ley de Migración creó en el año 2004 una cosa que se llamó el Plan Nacional de Regularización. Eso está previsto en la ley desde el año 2004. Y el Estado Dominicano nunca se ocupó de hacer eso. De hecho, el reglamento de aplicación de esa ley, el gobierno de Leonel Fernández y el de Danilo Medina no le pusieron nunca atención a eso. Y hubo que hacer un reglamento. Quien les habla hizo el reglamento junto con otros abogados por un precio simbólico, porque al final de cuentas uno tiene que hablar con incomodidad, pero uno tiene cierto dominio técnico, pero también la autoridad moral para poder decir ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estaba supuesto a ser el manejo de una situación fáctica, que es la cantidad de gente
extranjera que estaba en el país en una situación migratoria irregular, que era porque eran inmigrantes o porque habían nacido aquí, pero son extranjeros, debió de resolverse así. Pero mucha de esa gente, producto de la debilidad del sistema de registral, entonces cuando iban con esas declaraciones de nacimiento, las asentaban como si fueran dominicanos en los libros de actas del Estado Civil. Entonces, la solución que se le dio a eso fue el constitucional que se la dio, la sentencia 168.3, y le dice a la Junta, haga un inventario. Esta señora que quiere que le entreguen acta de nacimiento y usted ha suspendido la entrega de copia de esas actas de nacimiento porque no son dominicanos, están mal asentados. Usted no puede entregarle su copia de su acta porque el acta recoge una cosa que es cierta. Esa señora nació, tiene sus padres, y los padres presentaron sus documentos que tenían, unos carnet del CEA y otras cosas. Muy mal de su parte, pero ya quedó asentado y hay una corresponsabilidad del Estado Dominicano. Y le dice a la Junta, haga un inventario de eso y entréguele su acta a esa señora. Y todos los que están en esa situación, resuelvan eso. Y al gobierno, haga el famoso plan de regularización y regularice la situación de toda esa gente. Entonces el gobierno es cuando hace ese plan. Y lo hace tan mal el gobierno de Danilo Medina que hace un decreto que es el 327.13, totalmente inconstitucional. Lo demandamos en inconstitucionalidad, por cierto. El Tribunal Constitucional nunca lo falló, irresponsablemente, con todo el cariño a la gente que está ahí y que estuvo ahí, pero no cumplieron con su responsabilidad. Entonces seguía una situación clara también. Mucha de esa gente había desarrollado toda una vida con las expectativas de ser dominicanos, pero la sentencia había fijado realmente su condición jurídica, la documentación de identidad que tenían era anulable. Entonces, la solución humanitaria fue a medio camino de resolver una situación de facto. Cuando se hizo ese inventario, resultó que no era mucha gente desde el año 29 a esta parte, del año 29, porque la definición del extranjero en tránsito es en la Constitución del año 1929 y el inventario de los mal asentados en los libros vino desde el 29. Como no eran muchos, entonces hizo una ley especial de naturalización, la ley 169.14. Y entonces cuando el decreto de aplicación de esa ley, otro tollo grandísimo, buscaron unos juristas ahí que yo no sé cómo que ellos, con qué criterio fue que hicieron. La ley dividió en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A son aquellas personas que tenían ninguna irregularidad en la documentación de identidad, no había falsificación de ningún documento, ninguna suplantación, es decir, la declaratoria estuvo regular, salvo que no debió ser asentada ahí. No debió ser asentada ahí. No quedarse en el extranjero. Sí, a eso entonces, como la naturalización es una de las formas previstas en la Constitución para conceder la nacionalidad dominicana, además del jus solis y el jus sanguinis, la naturalización, y tiene una ley, pues los mandó a que se naturalizaran por efecto de esa ley. No eran muchos, eran 6 o 7 mil personas. Del año 29 esta parte es una cosa insignificante. La mayoría de ellos ni siquiera fue a regular, a completar, sí. Y a los demás, que es el grupo B, lo mandó para el Plan Nacional de Regularización. Regularícense y a ustedes el único beneficio que les voy a dar, a todos los demás, es que el término o plazo para hacer el procedimiento en base a la ley sobre naturalización ordinaria, que era de 5 años, yo se lo voy a reducir a 2, pero tienen un año, se le dio una prorroguita con otra ley, para ustedes completar ese procedimiento. ¿Saben una cosa? El 99% de esos haitianos tampoco cumplió con eso y quedó fuera. Ay. Sí, pues, a grande, estoy hablando todo ese proceso legal, lo más resumido posible, para que se entienda. ¿Qué pasa? La Junta Central Electoral nunca creó un mecanismo administrativo, una regla de cómo manejar esas cosas, y tú tenías en los cientos de oficiales del Estado Civil, los oficiales del Estado Civil manejando esos procedimientos de transcripción e inscripción en el libro de extranjería y el manejo de los procesos de la ley 169.14 con variantes, es decir, no había una homogeneidad. En el camino, en el año pasado, mediante una ley nueva, se sustituyó y se puso al día la antigua ley de actos del Estado Civil, que era la anterior ley 659, que era del año 1941. Entonces, en el año 2023, en los primeros días de enero, se promulga la nueva ley de actos del Estado Civil, que claramente establece el manejo de todas estas cosas, pero refiere a un reglamento que nunca se dictó. Ok, ya se entendió a grandes rasgos lo que es.
La Junta finalmente dicta un reglamento para regular el proceso administrativo para que todas las oficinas hagan lo mismo con respecto a la transcripción en el libro de extranjería y el manejo de aquellos casos que completaron la ley 169-14, que es el grupo B, que ya dije que es una proporción pequeñísima de gente, pero que tú no puedes tener un oficial de Estado Civil en guerra haciendo una cosa y en ASUA otra. Sino que haya algo homogéneo. De eso es que trata esa reglamentación. Y dicta una resolución hace pocos días. Entonces, cuando salió, como la mayoría, y es lógico de la gente, no lo sabe, pues mucha gente con preocupaciones nacionales dijeron, eso es una ley una nueva reglamentación para nacionalizar haitianos. Eso es para nacionalizar haitianos. No lo es. Con el mayor respeto, pero no lo es. Yo leí la reglamentación de la Junta. Y tú puedes estar completamente seguro de que si yo hubiera encontrado algún bombillo rojo ahí, que se me prende en el tablero, te llamo para decirte y te pido una entrevista. Claro. Para venir a denunciarlo. No, y lo demandaría muy responsablemente. Yo incluso se lo compartí, se lo envié por WhatsApp. Sí. ¿Y sí, eso es así como dice eso? Sí, yo te di la explicación. Me dijo, no, eso no es así. Eso no es así. Los que están manejando eso no están explicándolo bien. No, pero a grandes rasgos yo tuve que dar esa larguísima explicación para que la gente entienda. ¿Sí? Ese no es el problema. El problema es que nosotros seguimos teniendo una enorme cantidad de parturientas que el gobierno dice que tiene la frontera sellada y no es verdad, porque por algún lado están entrando. Sí. Que tenemos inseguridad en la frontera, que tenemos un muro fronterizo que no se ha terminado y que el gobierno tiene una narrativa cuya retórica no se acompaña en la práctica con las ejecutorias para que no merezca todo tranquilidad. Está uno preocupado aún y que estamos en medio de un proceso electoral en donde hay fuerzas políticas que ni hablan de eso. Y el gobierno que pretende reelegirse, pues dice cosas, pero se descuida en otras. Y otras han quedado sencillamente, pues ya relegadas. El caso del canal y otros casos más. Entonces, eso es importante que todos lo tengamos presente para el momento en que usted, cuando ejerza su derecho y su deber, a dar un voto de confianza al gobernante o a cuestionarlo, sepa lo que va a hacer. Totalmente. Y a los que aspiran a sustituirlo también que se pongan en la cosa. Sí, porque no vemos tampoco un discurso claro. Leonel Fernández no tiene ningún discurso de nada. Con relación a estos temas. Ni Abel Martínez tampoco. No hay ningún pronunciamiento, no hay ningún. Salvo Roque Payá. Digo, tengo que decir por su nombre, sí, ¿verdad? Roque Payá es el único, pero es un partido pequeño. Pero ya incluso don Roque yo creo que le cerraron el paso, porque el Partido Socialista Cristiano está anunciando una alianza con el PLD y ahora no se sabe qué va a pasar. ¿Qué va a pasar ahí? Con el mismo Roque, que la gente lo veía como una. Sí, que generaba cierta simpatía, aún en un partido pequeño, como una figura emergente, porque el hombre era muy vehemente. Una lástima, porque después de que don Roque invirtió tanto tiempo y tanto esfuerzo en el tramo final de esta para proyectarse a las elecciones, pues le salten con esa sinvergüenzada. Sí, muy penoso sería. Pero bueno, eso son cosas políticas. A mí no me gusta hablar de política. Son cosas. Lo que quiero decir es que deseo con esta información y con estos análisis empoderar a los oyentes para que, amuebladas las neuronas, claro que sí, con todas estas ideas, con todas estas reflexiones y con toda esta información, estemos atentos y estemos dispuestos como ciudadanos a jugar nuestro rol. Este país, quienes lo construimos, somos los dominicanos. Pues. Somos los dominicanos. Este país se preserva, se salva de manos del pueblo, no de manos de políticos, ni de partidos políticos, ni mucho menos de organismos internacionales. Es de manos en brazos del mismo pueblo que la soberanía ha sido protegida. Entonces, eso es un tema que nosotros debemos tener, por lo tanto, siempre sobre la mesa. Siempre de manera permanente. Reiterar el agradecimiento por todo ese conocimiento que comparte. Esta audiencia lo agradece. En los comentarios siempre lo expresan y se sienten satisfechos porque usted explica de una manera bien didáctica, de una manera llana, utiliza también algunos tecnicismos, pero trata de aplatanarlos para que el pueblo los pueda hacer suyos y para que se eleve el nivel de educación y para que nos confundamos menos. Sobre la mesa queda la aclaración del canciller de la República Dominicana lo antes posible porque estamos preocupados con eso de que habrá una participación militar. Lo único que puede hacer el país es facilitar el espacio para el que quiera entrar en Haití, si lo dejan entrar, que entre. Pero fuera de ahí, lamentablemente, la República Dominicana no puede hacer más nada. Así que gracias de corazón. Gracias a ti, José. Compartan este contenido para que llegue
a más personas y nos vemos muy pronto. Bye bye.